Muy buenos días a todos, mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Ángela García, estoy encargada pues el día de hoy de nuestra charla virtual. El día de hoy entonces traigo una pregunta como tema de nuestra charla. La pregunta es, ¿los problemas emocionales producen cáncer? Esa es como una pregunta que a veces he encontrado en algunas consultas, en algunas conversaciones, en algunas lecturas también, eh, y muchas veces también desde las preguntas personales, ¿no? Uno a veces piensa pues que situaciones de mucho estrés lo pueden llevar a uno a enfermar, ¿no? Entonces, esta pregunta la traje como un disparador para la charla del día de hoy y espero pues que podamos hacérnosla cada uno y pronto llevarnos algunas respuestas después de este encuentro. Bueno, el cáncer y las emociones claramente tienen una relación, teniendo en cuenta pues que el cáncer es una enfermedad que constituye un evento vital que puede ser altamente estresante en relación pues con el inicio del diagnóstico y también durante el tratamiento. Entonces, pues sabemos que pueden haber reacciones de temor, de tristeza, de irritabilidad, de inquietud, de incertidumbre. Entonces es frecuente que esté relacionado el diagnóstico o el enfermar con alguna situación emocional, ¿sí? Entonces lo que se plantea es que la tarea principal en términos pues de lo emocional es aliviar en lo posible la intensidad de esa respuesta emocional para poder mejorar la calidad de vida de la persona y facilitar la adaptación pues o el afrontamiento, ¿no? Del reto que es poder cuidarnos y poder digamos como enfrentar alguna situación pues estresante que se nos presenta, ¿sí? Entonces claramente hay una relación importante entre lo que es el cáncer y las emociones. Bien. Pero resulta que ciertas perspectivas, también desde la ciencia, desde la psicología, han asociado la aparición de un cáncer con la presencia de un trauma no resuelto o con la dificultad para manejar correctamente las emociones. Entonces es ahí donde viene, digamos, como una de las cosas muy complejas y es que estas afirmaciones o esta tendencia a asociar el cáncer con algo de un problema emocional puede llevar a una generación de culpas o unos señalamientos hacia la persona que ha sido diagnosticada. Entonces, para este primer, digamos, como inicio pues de la charla, yo quisiera abrir la opinión del público y preguntarles si alguna vez se han sentido señalados o si alguna vez alguien les ha dicho que fue por algo que, que ustedes que hicieron o dejaron de hacer, que por eso uno se enfermó. Me gustaría escuchar que alguien nos comparta en el chat o puede abrir su micrófono y nos cuente si alguna vez alguien lo señaló que por algo que ustedes hicieron o dejaron de hacer, por eso enfermaron. Qué buena pregunta está haciendo la doctora. Excelente pregunta. No solamente lo señalan a uno, le dicen de que se va a morir. Cuénteme, ¿quién nos habla? Alguien que abrió su micrófono. Qué pena, sí, qué pena, no vi que estaba abierto. Es que excelente la Adelante. pregunta que haces. Excelente la pregunta que haces porque sí, a mí me dio cáncer hace 2 años precisamente y una compañera muy amablemente me dijo que pues yo ya sabía de que me iba a morir. Eso era lo positivo del proceso que estaba afrontando en el momento, ¿no? Estaba precisamente en quimioterapia. Y sí, lo que usted dice es muy cierto. Otras personas me decían que el cáncer que me había dado era problema mío. Es más, hasta un doctor de los muchos que consulté para mirar si el tratamiento que estaba
me estaban indicando era el indicado, se atrevió a decirme que el problema del cáncer que me había dado era por emociones. Entonces, Así. así, o sea, me dijo el problema de mayoría de los cánceres de seno son por emociones, tienes que aprender a controlar las emociones. Yo estaba con mi madre en ese momento en la cita médica y yo me quedé como, perdón, o sea, ahora yo soy la culpable de haberme enfermado. No, pues que yo me enfermo como una gripa, como cualquier cosa, o sea, la gente se muere de un dengue, de una gripa, de cualquier cosa. O sea, el cáncer es una enfermedad como cualquier otra, así de sencillo, y me dio a mí, pues sí, pues de malas, pues que me dio a mí, ahora que tengo que hacer, pues mirar tratamientos, pero sí, o sea, lo que usted dice es cierto, es impresionante, tanto que mi familia me decía, yo era una de las que decía, no, yo no voy a comprar peluca, sino mis bufanditas, pues mis cositas, y mi familia me decía, no porque la gente no hace sino mirarlo a uno y lo miran como un bicho raro, entonces, y tú te puedes estresar, o sea, de pronto tú reaccionas mal ante la mirada de las personas, es mejor que uses tu peluquita y tratar, en última yo ni salía, en última sí, yo me compraron peluca y todo el cuento, pero yo en últimas iba a mis citas médicas y yo ni salía, precisamente por eso, ¿no? Porque así como encontré personas muy receptivas, personas que me Sí. apoyaron y personas que encontré otras que yo no sé en qué planeta vivían porque ese día me dio, iba para el servicio médico, precisamente iba con ella y me dijo, no, pues que lo bueno es que usted ya sabe que se va a morir, o sea, esa fue la tapa de todas las cosas que me dijeron, pues yo dije, bueno, increíble, Sí. increíble, pero es cierto. Sí, muchas gracias. Vamos a encontrar que en muchas veces en lo que tiene que ver con la enfermedad de cáncer, a veces está como muy, como, ¿cómo se dice? Como muy leído, muy interpretado, está muy dicho qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces vamos a ver que eso es algo que termina siendo como una camisa de fuerza, ¿sí? Que no nos deja como enfrentar las cosas a un estilo propio. Entonces es lo que nos comparte aquí la compañera, y es poder uno como tener la libertad de uno como disponer de lo que uno está sintiendo, de cómo uno está viviendo las cosas, ¿no? Y tener que ser como hablado y dicho por lo que los otros creen que es lo correcto. Entonces miren que aquí en esta frase que les traigo lo pongo entre comillas porque la pregunta es, ¿cómo hacemos para saber qué es lo correcto o lo incorrecto en lo emocional? ¿Sí? O sea, ¿dónde que tenemos una regla que nos diga cuánto es mucho, cuánto es poco, que nos diga esto es malo, esto es bueno? ¿Sí? Realmente es a lo que apunta, digamos, estas preguntas o estas reflexiones a lo que yo quiero llevarlos es precisamente a que podamos como reconocer que cada ser humano es diferente, ¿sí? Entonces, que eso es lo que nos va a permitir realmente determinar qué tanto algo influye o qué tanto algo puede estar afectándonos o no, ¿sí? Entonces, y mejor dicho, la medida la tiene cada uno. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para poder medir eso. Listo, entonces muchas gracias por la participación. ¿Alguien escribió algo en el chat? Yo no, Estefanía, no puedo ver el chat, si alguna otra No, aporte. doctora, hasta el momento no tenemos preguntas en el chat. Listo, bueno, entonces podemos avanzar. Listo, entonces como tenemos esta frase de que, o lo que nos comparte la compañera de que el médico le dijo es que eso es por no controlar las emociones, entonces yo les traje como a compartir algunos, ¿cómo se dice? Algunas teorías que se han dicho desde la psicología acerca de la predisposición al cáncer. Y es, digamos, lo que sustenta que muchos profesionales o muchas personas que trabajan en la oncología todavía sostengan esta idea de que las emociones son causantes de cáncer. Entonces vamos a ver quiénes se inventaron eso, ¿sí? ¿Quién dijo que uno puede estar predispuesto a tener cáncer por la forma de sentir? ¿Sí? Entonces, les traigo dos ejemplos. Uno es de 1980, que son dos autores, dos psicólogos, que se llama el apellido Morris y otro es el apellido Greer. Y ellos, estos dos en esa época, proponen que hay una personalidad tipo C que es propensa a desarrollar cáncer, ¿sí?
Y lo que dicen estos autores es que el comportamiento de estas personas de personalidad tipo C, en su comportamiento buscan suprimir las emociones ante situaciones estresantes, ¿sí? Eso es lo que proponen ellos en esa época, que ya existía esta idea de que hay una predisposición al cáncer. Y en 1990 hay otros autores que son Gosar, Matisek y Eisen, proponen que hay 6 tipos de reacción al estrés, de los cuales 2 de estos tipos de reacción están relacionados con el cáncer por su tendencia a reprimir las reacciones emocionales. ¿Qué es de resaltar de estos dos planteamientos teóricos de psicólogos? Es que ellos se basan en plantear que la supresión o el reprimir o el contener emociones es provocador de cáncer, ¿sí? Entonces eso es lo que ellos plantean desde sus posturas, que por el hecho de uno reprimir los sentimientos, entonces uno puede llegar a tener cáncer. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que ellos, cómo lo definen. Entonces les comparto. Ustedes muy desde su lectura crítica quiero que escuchen qué es lo que para estos autores es la personalidad tipo C, ¿sí? La personalidad tipo C que ellos plantean que es propensa al cáncer. Entonces ellos describen a la personalidad tipo C como sujetos no agresivos, sujetos muy cooperativos, sujetos extremadamente pacientes e incapaces de expresar sus emociones, con mucha inhibición y negación de la rabia. Ellos dicen que la personalidad tipo C se caracteriza por la excesiva tolerancia, la aceptación estoica de los problemas y actitudes de conformismo. Es la persona que siempre desea complacer y buscar armonía en las relaciones, así como evitar reacciones que puedan ofender a otros, incluso en perjuicio de sus propios derechos. ¿Bien? Esta es una personalidad que a muchos podemos calzar en esta descripción, ¿sí? Entonces miren que esto es muy preocupante, porque lo que proponen estos psicólogos es que por el hecho de yo sentirme identificada con esta personalidad tipo C, quiere decir que entonces yo estoy predispuesta a tener cáncer. Vamos despacio, ¿listo? Entonces, aquí lo que ellos plantean básicamente es eso, que son personas con mucha tolerancia, ¿cierto? Y que tienden, digamos, como a inhibir o a negar sus rabias. Vamos por ahí. Entonces yo lo que hice fue buscar en la literatura, ¿sí? Si después de 1980, 1990, que salieron estos psicólogos, pues a decir de esta predisposición, si alguien más ha investigado. Y me encontré varios artículos, bastantes, de personas que han hecho encuestas, han hecho evaluaciones, mediciones y ya algo más, o sea, más elaborado, investigaciones, para poder demostrar qué tanto tiene que ver la personalidad tipo C con el cáncer, ¿sí? Si realmente podemos hablar de algo causal, o sea, si podemos predecir que alguien va a sufrir de cáncer o no, ¿sí? Entonces, escogí uno entre muchas investigaciones. Esta es una investigación de España del año 2000, de varios psicólogos que publican en una revista reconocida, se llama Anales de Psicología, y la investigación se llama Evaluación del patrón de conducta tipo C en pacientes crónicos. Entonces, lo interesante de esta investigación es que esta gente entrevista 100 pacientes con cáncer, 100 pacientes con diabetes y 100 pacientes sin ninguna enfermedad. Y estas personas y estos investigadores lo que hacen es aplicarles una evaluación que mide esta personalidad tipo C. Y en los resultados es muy interesante porque lo que van a encontrar es que no hay mucha diferencia entre los resultados de los pacientes con cáncer y de los pacientes diabéticos. Lo que encuentran ellos es que en los pacientes sanos que no tienen ninguna enfermedad, la personalidad tipo C casi no se manifiesta,
O sea, las personas que no tienen diabetes ni cáncer, cuando los encuestan, van a ver que no están muy identificados con la personalidad tipo C. O sea, no tienden pues a reprimir mucho las emociones, ni tampoco son así como muy pacientes, o sea, no son tipo C, así como se los describí ahorita anteriormente. Los sanos casi no se identifican con la personalidad tipo C, pero encuentran que los pacientes con cáncer y los pacientes con diabetes son muy parecidos, que no hay diferencias entre sí. O sea, que ambos tipos de pacientes con dos enfermedades completamente distintas eh, presentan, se están muy identificados con esa personalidad tipo C. Entonces, ¿qué es lo que descubren ellos? Que la personalidad tipo C no es un patrón comportamental exclusivo de personas con cáncer, sino que es una personalidad característica de personas que padecen una enfermedad crónica. Entonces, esto es muy importante, porque esto lo que quiere decir es que lo que tiene que ver con la personalidad no puede estar, ¿cómo se dice?, como de manera homogénea, como clasificando así estrictamente a todas las personas, ¿sí? Y que incluso puede extenderse ¿cómo se dice?, el tipo de personalidad hacia diferentes enfermedades, ¿sí? O sea que entonces ya no estamos hablando solamente de el enfermar de cáncer, sino de una enfermedad crónica cualquiera, ¿sí? Distinta. Entonces lo que concluyen estos investigadores, que se los pongo aquí, se llama Anarte María Teresa, de la revista de Análisis Psicología del año 2000, dicen, más bien, esta personalidad tipo C, que supuestamente era predispuesta a tener cáncer, más bien esta personalidad es una forma de afrontamiento, una forma adaptativa, ¿sí? Que se puede desarrollar después del diagnóstico de cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces lo que dicen ellos es que muy probablemente cuando uno se aplica la encuesta de este tipo de personalidad, me voy a devolver con el permiso de ustedes, vamos a volver aquí a la personalidad tipo C, digamos que a cada uno de nosotros nos apliquen un test y en ese test aparezca que yo tengo una personalidad tipo C. Entonces, lo que concluyen estos investigadores es que esta personalidad tipo C es muy frecuente en las personas que ya tienen una enfermedad crónica. Entonces, en eso incluimos las personas con enfermedad de cáncer, las personas con diabetes, podemos incluir, no sé, las personas con artritis, otro tipo de enfermedades, y lo que ellos concluyen es que este tipo de personalidad es muy correspondiente para personas que ya han tenido que afrontar una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces eso es muy curioso porque eso nos lleva pues a hacernos otras preguntas. Quiere decir que no es que esto nos va a predisponer a un cáncer, sino que esto se encuentra en las personas que ya han tenido que enfrentar una enfermedad. ¿Por qué? Bueno, ahí vendrán otras preguntas, porque, por ejemplo, podemos decir que si uno ya tiene pues una diabetes crónica y uno tiene que, digamos, aplicarse insulinas y todas estas cosas, pues uno tiene que desde lo emocional empezar a hacer como otras formas adaptativas de manejar los sentimientos respecto a lo que nos pasa. Entonces es muy probable que este tipo de personalidad un poco más aplacada, más hacia adentro, más tendiente pues a aguantar las rabias, a no entrar en conflicto, pues podría ser una forma muy propia de quienes ya necesitamos cuidarnos y mantenernos como en una estabilidad, vaya usted a saber, pero lo importante es que estos investigadores descubrieron que esto no está estrictamente relacionado con el cáncer. ¿Bien? Entonces, para eso entonces yo quiero que hagamos algunas precisiones, ¿sí? Y lo primero entonces decirles que a nadie pues le hace bien contener la rabia, ¿sí? Pero no por eso pues quiere decir que eso nos vaya a enfermar, ¿sí? Más bien hay muchas formas, así como existen seres humanos en el mundo, habrá formas de manejar nuestros enojos, ¿sí? Ciertamente aguantarnos lo que sentimos pues no es la única estrategia, debe haber muchas otras. Lo ideal
es que pueda ser variado. O sea, que si yo un día me aguanto la rabia, bueno, pero el otro día de pronto eh, como que, como que se me sale y digo lo que no había querido decir, pues a veces sucede. Pero entonces es que varíe las formas, las estrategias, la manera de nosotros de manejar nuestros sentimientos. Entre más variedad de opciones tengamos, mucho mejor. Eso da cuenta de la flexibilidad, de la adaptación, de la capacidad de conocernos, ¿sí? Eso es lo esencial para el manejo de los sentimientos. Y habrá otras muchas cosas, digamos que a eso nos podríamos entrar a otro tema de cómo manejar las emociones para cualquier ser humano, ¿sí? Independientemente de si está en un tratamiento, de si tiene un diagnóstico, si no, sino todos tenemos que poder de alguna forma como aprender a poder manejar nuestras emociones de una manera más diversa, ¿sí? Otra aclaración es, bueno, esto, cada ser humano es único, no podemos generalizar las múltiples causas del enfermar, ¿sí? Realmente para cualquier enfermedad siempre hay una multicausalidad. Entonces, cuando yo intento encasillar a todos y decir que a este le pasó por lo mismo que a este otro, entonces digamos, como se dice, como muy agresivo intentar meter a alguien en una generalidad, ¿sí? Cuando hay que ir al caso por caso, ¿sí? Ciertamente la personalidad y el estrés influyen, ¿sí? En la enfermedad, ¿sí? Eh, Obviamente, si pues una persona que está más estresada, pues conocemos que hoy en día podemos saber que eso influye en el metabolismo, que influye en el sueño, que influye en el sistema inmunológico, ¿no? O sea, realmente todo eso creo que recuerdo lo que hablaba anteriormente uno de los profesionales que presentó en estas charlas, y él decía que realmente lo que va a ayudar a cada persona es lo que la haga sentir bien consigo misma. Que estas cosas de que a uno le dicen, no, es que vea, para el cáncer tómese esto, para el cáncer tómese lo otro, o que para el estrés aquello, realmente lo que nos va a decir que tanto algo influye o funciona o mejora es cada persona, ¿sí? O sea, lo que la persona encuentra que le da como ese alivio o esa tranquilidad o esa fortaleza, ¿sí? Vamos a encontrar que depende de cada persona. Entonces, la personalidad y el estrés no son determinantes. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan muy presente. No son determinantes, son influyentes. Por eso ahí es donde nos toca como hacer la búsqueda de cada uno, de cómo, ahorita más adelantico les traje una ñapa para que podamos hacer manejo de estrés. Eh, pero bueno, primero termino entonces con nuestro tema. Los expertos han investigado la aparición y la evolución de la enfermedad, pero no hay evidencias acerca de la predicción del cáncer. Entonces, dejarles a ustedes como muy esta respuesta, y es que no podemos desde lo emocional, incluso desde pues hasta lo que yo conozco pues es lo emocional, no podemos predecir el cáncer desde ese lugar, ¿sí? Lo que han hecho pues los investigadores es que ya cuando aparece el diagnóstico o ya cuando la persona está en un tratamiento, ahí es donde aplican pues las investigaciones y hacen todos los estudios, ¿sí? Pero ya es cuando uno ya tiene la enfermedad. Entonces, lo que han tratado estos investigadores, por ejemplo, los de la personalidad tipo C, es que han tratado de encasillar a los pacientes en una supuesta personalidad, ¿sí? Pero en realidad no tendrían que poder haber, por ejemplo, tendrían que coger 100 personas de una población, aplicarles el de la personalidad, digamos, y esperar y seguirlos atendiendo 20 años hasta encontrar si hay una predicción, o sea, si pudieron predecir quién de esos iba a enfermar de cáncer y quién no. Y realmente eso es algo que, no sé, que humanamente creo que no es posible, precisamente por lo que estamos hablando. Primero porque hay múltiples causas, no hay una sola causa única, porque todos somos diferentes, porque los sentimientos funcionan de manera muy distinta. Entonces lo que quiero hacerles énfasis es en eso. No hay evidencias acerca de la predicción del cáncer,
solamente hay investigaciones acerca de la aparición y la evolución y cómo puede, digamos, esto estar relacionado con el estrés, por ejemplo. De todas formas, ahora me pueden hacer preguntas si no termino de ser muy clara en estos puntos que les quiero traer. Quinto, los pacientes con cáncer se pueden sentir excesivamente responsabilizados y muy presionados a poner de su parte. Esto es algo que a mí me preocupa muchísimo y es por eso que nos compartía ahora más tempranito la participante y es como a veces nos sentimos señalados como si fuera culpa nuestra el enfermar. Y ahí hay que hacer mucha conciencia en uno primero y posiblemente después en los demás. Yo les puse una frase aquí y es: la mejor forma de reaccionar es con las propias estrategias de adaptación, coherentes con el estilo de personalidad y sin presionar las propias maneras de sentir. Entonces, pues miren que cuando alguien plantea que uno tiene que controlar sus emociones, o sea, le está diciendo a uno qué es lo que tiene que hacer. Y realmente yo creo que eso es algo como muy personal, muy íntimo, ¿sí? Eh, que hay que entrar, por eso les decía, evaluar desde cada uno, ¿sí? De esa reglita que podríamos tener es cómo medimos qué tanto lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy pudiendo hacer me está beneficiando o no, ¿sí? Entonces, mi invitación siempre es eso, que, que seamos muy respetuosos de no encasillar a otros, ¿sí? Por ideas preconcebidas que tenemos respecto al deber ser. ¿Listo? Esa es una principal invitación. Bueno, un cáncer se puede experimentar de muchas maneras diferentes y cada paciente individualmente es libre de vivir su enfermedad como considere oportuno y conveniente. Esta es una frase que copié, no es mía, es una frase que copié de esta página que les pongo aquí, que se llama psicologiaonline.com, psiconcologíaonline, perdón. Es una página que yo suelo consultar, ¿sí? Para poder orientar mis, mis intervenciones, eh, porque son muy críticos. En esta página son, ¿cómo se dice? O sea, son como muy empoderados pues de todo el tema y me gustó mucho la frase, o sea, como la dicen de manera contundente, o sea, realmente es como que cada persona puede afrontar su enfermedad como lo considere oportuno y conveniente, ¿sí? Porque es que a veces es como que nos sentimos obligados pues a les digo por qué esto es tan importante, porque esta personalidad tipo C que yo les traje de ejemplo, de que se inventaron estos psicólogos por allá en los años 80, tiene detrás toda una ideología de que hay un deber ser, o sea, que entonces, que si uno no expresa la rabia, entonces es peor, de que si uno no, digamos, no entra en conflicto, entonces está mal. Entonces empiezan es como a querer como a coartar la forma de ser de cada persona y entonces lo que llega a la psiconcología, lo que viene a plantear es que hay que poder afrontar las cosas como para uno sea oportuno y conveniente, ¿sí? Eh, y no tener uno que estar como cumpliendo con estas expectativas, porque eso, o sea, termina siendo mucho más presionador, ¿no? Porque entonces es como que me siento obligada pues a aquello o a lo otro, porque así es el deber ser. Entonces, realmente una de las cosas que yo quiero que ojalá puedan, digamos, como preguntarse, es con qué cosas me siento presionada y yo por qué tengo que cumplir con esas cosas, ¿sí? Porque eso yo creo que es de las cosas que más nos agobian, es tener que cumplir con esas expectativas que a veces se nos plantean, ¿no? Bueno, listo.
Yo creo que allí podemos, a ver. Bueno, pues estamos bien de tiempo. Estefanía, a mí me gustaría que pudiéramos abrir espacio de preguntas y después yo tengo como una ñapa, pues digamos a propósito de la situación en la que estamos ahorita social, como de mucho estrés, pues yo traía como unas recomendaciones adicionales, pero más como por el contexto, pero hasta aquí va, digamos, el tema que nos convoca hoy, entonces me gustaría como escuchar preguntas. Listo, doctora. Entonces abrimos el espacio para que quienes tengan inquietudes sobre el tema las puedan escribir por el chat o levanten la mano y les damos la palabra para que activen sus micrófonos. Sí, Jenny, te escuchamos. Sí, entonces, según lo que yo le entiendo a la doctora, científicamente no se está demostrado que las emociones influyan en que a una persona le dé una enfermedad, sea crónica o no lo sea. Lo que sí es cierto es que obviamente el no controlar nuestras emociones no solamente puede afectar nuestra mente, sino pues también otra cantidad de relaciones en nuestras familias, ¿no? Y que es cierto que así como no es bueno reprimirse, tampoco es bueno la rabia al extremo. Yo pienso que las cosas tienen un extremo, ¿no? Entonces cuando uno llega al extremo, pues obviamente algo se desencadena en uno. Entonces, así como no es bueno uno ocultar las cosas y no expresar lo que uno siente, tampoco es bueno ir a los golpes o a la rabia o al descontrol, porque eso tampoco es lo bueno. ¿Sí? Eso sí lo aprendí mucho en el proceso que viví. Aprendí mucho eso y aprendí que las emociones no son ni buenas ni malas, o sea, no hay emociones negativas ni positivas. Si usted tiene tristeza, pues es un momento de tristeza y es normal, soy ser humano y tengo que tener tristeza, eso es normal. Pase su momento de tristeza, ¿eso qué le quiere decir a uno? ¿Por qué estás triste? Bueno, busquemos por qué razón estoy triste y qué puedo hacer para solucionar esa tristeza que tengo en el momento. Tengo rabia porque me dio rabia, tuve un momento en el que me dio rabia, me dio impotencia, me dio mal genio, me dio tristeza, otros estados eufóricos, o sea, una cantidad de emociones se le vienen a uno, es impresionante, uno parece una montaña rusa de emociones y manejar esa situación no fue nada fácil y manejarlo con la familia tampoco fue nada fácil porque la familia no quería que uno llorara, que usted por qué está llorando, por qué se siente así, por qué lo esto, por qué lo otro, pero pues es que quien está viviendo el proceso es uno, ¿no? Entonces fue un proceso muy difícil, pero fue un proceso que a mí me enseñó mucho y a mi familia le enseñó mucho y nos dimos cuenta de que somos humanos y de que a veces le dicen a las personas no llore, no, llore, o sea, llore, desahogue, diga lo que está sintiendo, siéntase humana de decir, a mí, ¿por qué me dio esto? O sea, ¿por qué carajo? Sí, siéntase humano en expresar eso. Y a mí me sirvió mucho eso y mi familia aprendió a no tratar de, ¿cómo le digo yo?, de tapar las cosas, ¿sí? Y que a veces le preguntaban, ¿y cómo está tal cosa? ¿Y cómo está esto y lo otro? No, pues es que soy humana y como humana pues me puedo enfermar, así de sencillo, o sea, eso es algo de la vida normal. Entonces, sí son procesos muy delicados, pero me alegra mucho porque yo leí mucho sobre el tema, leí mucho, es más, la parte de yoga, la parte de estas, no sé, enseñanzas de otros lados dicen de que si a ti te da cáncer en el seno izquierdo tiene que ver con la relación con tu pareja y si te dan el derecho tiene que ver con la relación de la familia y si te da no sé qué, o sea, es una cantidad de información de cosas que yo en última dije, no, nada, o sea, ya me dio, ya qué puedo hacer, bueno, ¿cuál es el camino a seguir? Y listo, hay que hacer, digamos, hagamos el tratamiento, si funciona bien. La medicina tradicional china tiene esa, digamos, como esa, sí, esa tradición de poder como ubicar en el cuerpo si hay alguna afectación
eso de dónde proviene, de la parte emocional, pero alrededor de eso hay una filosofía y un estilo de vida muy particular, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es de eso, de los determinismos, o sea, como que algo es directamente causal de algo como si fuera causa-efecto exclusiva, ¿sí? Entonces, me parece muy, muy interesante que usted me dice lo que hizo fue leer, como indagar, averiguar mucho autoconocimiento también, lo que le entiendo. Sí, señora, eso me tocó hacer. Yo hice mucho de autoconocimiento y con la primera quimioterapia, porque a mí me operaron fácil porque digamos que mi cáncer se detectó a tiempo, estaba en grado 0, fue a tiempo, se detectó, sin embargo había que hacer quimioterapia una vez operada, ¿no? Entonces yo decía, claro, fue durísimo, yo decía, y la doctora me decía, pero Jenny, era más dura la cirugía, y le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Jamás, jamás compare la cirugía con las quimios, jamás. Esto es durísimo, claro, la primera fue tenaz, o sea, mi cuerpo reaccionó de una forma muy, muy, muy dura, y a pesar de todo que fue duro, me fue bien, o sea, comparado con otras compañeras que yo veía, yo decía, no, yo estoy en la gloria, a mí me fue súper bien, pero claro, como no me esperaba esa reacción y nadie está preparado para un tipo de reacciones, con mi familia que hicimos, no, primero averigüemos a ver si el tratamiento que me están haciendo, si es el indicado o no, además de que me disparó el dolor de cabeza, yo sufro de migrañas crónicas, y entonces, claro, yo experimenté que me estaba torciendo, o sea, en un momento de esos, de un dolor de cabeza muy fuerte, cuando hablé con los diferentes, más o menos consultamos unos 6, 7 oncólogos diferentes, todos coincidían en que el tratamiento había que hacerlo, pero hay que cambiar el protocolo, o sea, habría que inducir otra cantidad de medicamentos para evitar precisamente los dolores de cabeza. Entonces, cuando ya con la oncóloga que quedé ya con el tratamiento, se le explicó y ella me dijo, sí, claro, el tratamiento lo tengo que hacer, pero tengo que controlarte, que tú tienes migrañas por esto, entonces tenemos que hacer también esto, ¿sí? Reaccioné al medicamento después de que terminé uno, es un medicamento que a nadie le da nada, según la historia y según la ciencia, a nadie le da nada, pero a mí sí me dio alergia, reaccioné al medicamento, me hinché. Bueno, ¿qué hacemos? Cajita de Pandora. Yo le decía, pero doctora, ¿qué hacemos? Primera, pues sí, ya anoté ya en su literatura que a una ya le dio algo, pues ¿qué hacemos? Sí, claro. Y vamos adelante porque ¿qué más podemos hacer? Sí, o sea, claro, y es que también la experiencia de cada persona es muy distinta, es muy diferente. Yo les recomiendo mucho esta página que les comparto aquí, porque allí lo que hacen es eso, que uno pueda como apropiarse de su proceso, de todas estas búsquedas, esto que nos cuenta Jenny, de cómo es como uno afrontar toda esta situación, ¿no? Porque precisamente una de las cosas que quiero que tenga muy presente es que no hay un manual estricto que nos diga cómo tiene que ser. Entonces, por eso, de lo que más proponen en esta página que les comparto es precisamente eso, que uno se pueda apropiar de su proceso y que pueda uno conocerse o bueno, nos dice Jenny, tal vez en algún momento aprender, o quién sabe, quizás no, porque también no estamos obligados a eso, o sea, por eso es que es de mucho respeto también a uno mismo, ¿sí? De respetarse muchísimo, de lo que uno va sintiendo, de lo que uno está viviendo, ¿sí? Y bueno, y encontrarle como también un equilibrio pues a todas esas experiencias. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera hacer una pregunta? Sí, Carlos Julio Uribe tiene la mano levantada. Carlos Julio, ¿te escuchamos? Muchas gracias, doctora. Muy interesante su charla. Mi pregunta va en el siguiente sentido. He escuchado, y de hecho conozco algunos médicos cuya especialidad, pues no aquí en Colombia, que es la medicina psicosomática. Y les he entendido que pues, el organismo pues, tiene una unidad funcional muy grande y cuando hay situaciones de estrés se secreta pues, la famosa adrenalina y los corticosteroides o algo así. Yo pues no sé, yo soy físico, pero me inquietan mucho estos temas y que cuando hay una
ese es un estado crónico de estrés, afecta pues las células, obviamente por el cambio del ambiente bioquímico, todo esto, y produce, de hecho, enfermedades, aunque como usted muy bien lo dice, hacer un estudio causal, experimental, para determinar si realmente se puede asociar predictivamente, pues es muy difícil porque implicaría hacer un estudio longitudinal durante mucho tiempo y requeriría mantener a las personas en condiciones controladas, y eso no es posible, prácticamente. Entonces, pues no podemos hablar nada de causalidad desde el punto de vista estadístico, pero sí desde el punto de vista bioquímico o entendiendo pues los mecanismos por los cuales nosotros nos enfermamos. Y yo sí creo que hay mucha correlación entre lo emocional y las patologías pues no emocionales, ¿no? Las patologías, no sé cómo llamarlas, como el cáncer, por ejemplo, la diabetes. No sé qué piensa al respecto usted, ¿cómo ve este asunto? Ok, sí podríamos pensar como si una causalidad bioquímica, es lo que usted me plantea. Bueno, yo se la voy a poner más enredada. Yo trabajo mucho con cuidadores crónicos, con personas que llevan 5 o 10 años cuidando a un familiar en total estado de dependencia. Son personas que manejan niveles de estrés absurdamente intolerables, pero lo hacen por largos años. Y lo que he encontrado muchas veces es que la persona que es cuidadora aguanta y tolera y ya casi que elige ese nivel de estrés para su vida. Y lo que he encontrado es que se descompensan cuando ese estrés se acaba. Entonces ahí se lo pongo más difícil porque lo que le planteo es que no solamente una permanente ebullición bioquímica de estrés en el cuerpo puede enfermarnos, sino incluso el sacarnos toda esa presión que el cuerpo está acostumbrado a tener, también puede generar incluso un colapso mucho más grave. Entonces yo tengo muchos cuidadores que han ya dejado de cuidar a su ser querido porque fallece, porque se mejora, pero en ese momento el cuidador colapsa en todo, en azúcar, en presión, en artritis, en todo lo que tenga que ver con diferentes enfermedades crónicas, esa liberar de ese estrés que han estado acostumbrados de llevar, los descompensa mucho más que un permanente estrés en su vida. Entonces yo se lo pongo así más difícil la pregunta que usted me hace, porque pues yo creo que esto del estrés como influyente pues en el enfermar físico está ahorita muy presente, y yo creo que pues nos ha traído como unas luces para muchos, sí, tanto para pacientes como para profesionales, de cómo intervenir, de cómo aliviar, de cómo enfrentar pues lo que nos pasa, pero yo creo que también todavía es algo que estamos en revisión, en aprendizaje, porque pues era algo si algo que podemos comparar con otras épocas era que decíamos, no, es que antes la gente no vivía estresada, esto es un mal moderno, ¿no? Entonces, yo diría que esta causalidad bioquímica, sí, que podamos decir que estos niveles de cortisol o esta permanente adrenalina o este permanente estrés vaya a causar algo directo, tendríamos que seguir como estudiando y precisando si de alguna manera podemos como prevenir este tipo de afectaciones que se nos están presentando ahora con la salud. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con gusto.
En el chat tenemos un par de preguntas de Brian Zamboni. Él nos pregunta, ¿existe algún tipo de cuestionario para determinar la personalidad tipo C? Y su otra pregunta es, ¿tiene alguna relación la depresión y la personalidad tipo C? Ok. Sí, hay un test que evalúa la personalidad tipo C, que es con lo que han hecho todas las investigaciones que les conté. Eh, no sé si no lo googleé así para decirles que puede aparecer directamente en el buscador, eh, pero sí estoy segura que existe el test. De pronto, si lo desea, pues se lo puedo buscar y compartir por mi correo. Ahorita lo podemos poner en el chat. La otra pregunta, la relación entre la personalidad tipo C y la depresión. Bueno, no sé, no recuerdo que estos investigadores, son dos psicólogos que plantearon la personalidad tipo C, ¿no? Morris y Greer. Y no sé si ellos hacen mención acerca de la depresión. No recuerdo haber leído que lo propongan de esa manera. Estos psicólogos plantean 3 tipos de personalidad: tipo A, tipo B y tipo C. Esto es muy encasillador, ¿no? Yo se los cuento, pero yo lo que les propongo es que hagan una revisión muy crítica de esas cosas que buscan encasillar a la gente, ¿sí? Entonces ellos tratan de decir que la personalidad tipo C son los predispuestos al cáncer, así lo dicen. La personalidad tipo A es los predispuestos a enfermedades cardiovasculares. Y la personalidad tipo B es la ideal, y la gente que no se va a enfermar, ¿sí? Eso es lo que dicen ellos, ¿sí? Eh, de todas formas, las investigaciones que hay más recientes, ¿sí? Yo les estoy hablando de 1980, ¿sí? Las más recientes han encontrado que esos 3 tipos de personalidad están muy mezclados, o sea que no hay tal sectorización, o sea, no es como si yo, la cédula, entonces aquí los que terminan en cédula 8, la cédula 9 y los que terminan en cédula 6, o sea, eso es concreto, pero la personalidad no es algo que yo pueda concretar de esa manera, ¿sí? Porque incluso recuerden que las emociones están cambiando todo el tiempo, y una persona sana es aquella que pueda ir, digamos, como moviéndose de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que va sintiendo. Entonces, eso querría decir, yo lo que plantearía es que uno puede tener las 3 personalidades en diferentes momentos de su vida. Entonces eso quiere decir que, bueno, podríamos decir entonces que en cierta época de mi vida, entonces yo estaría más predispuesta al cáncer, en cierta época estaría más predispuesta a una enfermedad cardiovascular, y hay momentos en que soy personalidad tipo B, que no estoy predispuesta a ninguna enfermedad. Es muy, no sé, me parece muy cerrado, no es algo que podamos sustentar desde el funcionamiento psíquico, no funciona así, no funciona de esa manera, pero, pero pues habrá quienes gusten de esas clasificaciones, ¿sí? La depresión, entonces, yo creo que es algo que podría presentarse en diferentes tipos de personalidad, o sea, que podría haber alguien de tipo A que presente depresión, alguien de tipo B, podríamos hacer un análisis de la personalidad tipo B, que es la que supuestamente no enfermaría, y también podría haber personas con depresión, o sea que es muy difícil sectorizar de esa manera. Gracias. Muchas gracias, doctora Ángela. Por el momento no tenemos más preguntas por el chat. Si alguien tiene alguna inquietud, pues lo puede hacer. Recuerden que también pueden levantar la mano y les damos acceso para que puedan presentar sus inquietudes. Ok. Yo, para cerrar, pues antes de que nos despidamos, nos quedan unos minuticos, yo traje una diapositiva adicional que quería compartirles, más por la situación actual en la que estamos, ¿no? Que al tema, pues, de la pandemia, que también nos ha puesto muchas veces en situaciones de mucho estrés, se nos ha sumado, pues, la situación social del paro nacional. Entonces, pues, yo, aprovechando, pues, la coyuntura, pues decidí traerles como una diapositiva adicional
para que nos preguntáramos esto, cómo mantener la estabilidad emocional en situaciones de estrés. Realmente, cuando hablamos de todo, precisamente a propósito pues, del aporte del participante Julio, creo, acerca del estrés, realmente pues lo que está indicado son muchas cosas, tantas, que no hay una sola forma en la que uno pueda decir cómo hacemos para manejar situaciones estresantes. Entonces, pues esto es lo que se ha reunido en las experiencias y pues en las investigaciones y en todo lo que se ha tratado de proponer desde manera como preventiva para lograr esa estabilidad emocional, ¿no? Porque realmente, como decimos, como las emociones son muy fluctuantes, ¿sí? Y tienden a variar y tendemos a pasar por muchos estados emocionales, realmente la pregunta es cómo hacemos para poder conservar esa estabilidad. Y más en situaciones así que nos descolocan, ¿no? Que nos ponen en mucha tensión. Y realmente no hay cosas no hay un secreto pues así impresionante, una respuesta mágica, sino cosas muy chiquitas que son las que tenemos que poder hacer para conservar nuestra estabilidad, ¿sí? Y pues aquí yo se las enumero para que las tengan presentes y que nos ayude pues a mantenernos estables y como con mucha calma durante esta situación por la que estamos viviendo todos. Bueno, entonces se las enumero. Para mantener la estabilidad emocional, entonces, hay que dormir lo suficiente, hay que hacer actividad física frecuente, hay que comer de manera saludable, evitar el alcohol y otras drogas, limitar el tiempo frente a las pantallas, importantísimo, esto nos lo enseñó desde que estamos viviendo pues, la situación de pandemia, limitar el tiempo frente a las pantallas, relajarse y recargar energías. Esto es muy importante porque ahí es donde viene el autoconocimiento que nos propone Jenny. Y es cómo descubrir yo cómo me relajo y yo cómo recargo energías. Eso cada persona toca buscar qué es lo que le permite lograr este tipo de cosas. Mantener una rutina constante es muy importante también. Ahora que pues estamos todo el tiempo en casa y que otra vez nos ha tocado nuevamente como aislarnos, es poder mantener esas rutinas, porque eso también hace que el pensamiento esté ubicado, esté organizado, ¿sí? Pero si entonces yo empiezo a relajar las rutinas, a quedarme en pijama, digamos, a perder como esa, ¿cómo se dice? Como ese orden, como esa organización que le daba yo a mis días, pues eso también tiende a que la parte emocional se descompensa, ¿sí? Entonces mantener una rutina constante, elegir un pasatiempo, limitar la exposición a estresores, ¿sí? Establecer prioridades. Ahorita que uno empieza a sentir, todo el mundo empieza que el pánico, que entonces que no va a haber qué comprar, que no empieza uno a imaginarse cosas, que se va a acabar el mundo, que todo esto. Entonces establecer prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades en este momento? Esto. Y uno puede enfocarse en lo que es prioridad para uno, ¿sí? Mantener conexión con seres queridos y pedir ayuda cuando lo necesite, ¿sí? Porque también es muy sabio uno decir, bueno, en este momento necesito que alguien me brinde apoyo, entonces también poder saberlo pedir también es un buen recurso que hay que activar. Bueno. Agradecemos a todos su participación y esperamos contar con ustedes en nuestros próximos eventos. Les deseamos un feliz día a todos. Muchas gracias a todos.